En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestros entendimientos para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro de Josué, capítulos 13 y 14. Josué había vivido ya muchos días y tenía mucha edad cuando Yahvé le dijo: Te has vuelto viejo, tienes ya mucha edad y todavía queda un vasto territorio por conquistar. Esto es lo que falta: todos los territorios de los filisteos, todo el territorio de los gesuritas, desde el Sihor frente a Egipto hasta la frontera de Ecrón al norte, al que se lo considera como el territorio de los cananeos. Los 5 pequeños reinos filisteos son Gaza, Asdod, Askelón, Gad y Ecrón, y los habitas están al sur. Luego, todo el país de los cananeos, desde Meará, que pertenece a Sidón, hasta Afeca y hasta el territorio de los amoreos. El territorio de los giblitas con todo el Líbano al este, desde Baal-Gad al pie del monte Armón hasta la entrada a Jarmut. A todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta las aguas de Misrefot, a todos los sidonios los expulsaré ante los israelitas, y tú no tendrás más que repartir el país como herencia entre los israelitas, tal como te lo ordené. Ahora pues, reparte este país para que sea la herencia de las 9 tribus y de la media tribu de Manasés. Tú se lo darás desde el Jordán hasta el gran mar al oeste. El gran mar será su frontera. Moisés había dado ya su herencia al otro lado del Jordán, al este, a la otra media tribu de Manasés, a la tribu de Rubén y a la de Gad. Esto fue lo que Moisés, servidor de Yahvé, les había dado entonces como territorio, desde Aroer, en el curso del Armón, la ciudad que está en el fondo del valle, toda la meseta desde Medba hasta Dibón, todas las ciudades de Sijón hasta la frontera con los amoreos, Galaad y el territorio de los gesuritas y de los maacatitas, toda la cadena montañosa del Hermón, todo el Basán hasta Salca, y en el Basán todo el territorio de Og, que reinaba en Astorot, en Edrei, y que fue el último sobreviviente de los Ephraim. Moisés había vencido y aniquilado a estos reyes. Sin embargo, los israelitas no arrasaron ni a los gesuritas ni a los maacatitas. Por eso, Gesú y Maca existen hasta el día de hoy en medio de Israel. A la única tribu a la que no se le dio su parte de herencia fue a la tribu de Leví, porque Yahvé
Dios de Israel, es su herencia, como Él se lo dijo. Moisés había hecho el reparto entre los clanes de la tribu de Rubén. Este es el territorio que recibieron desde Aroer, en el curso del Arnón, la ciudad que está en el fondo del valle, toda la meseta hasta Medba, Esbón con todas las ciudades que están en la meseta, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal, Meón, Yahaz, Sedemot, Mefaat, Kiriatayim, Sibma, Seret-Tasahar, en la montaña de Arabá, Bet Peor, las pendientes regadas del Pisga, Bet-Jesimot, todas las ciudades de la meseta y todo el reino de Sihón, rey de los amorreos. Había sido derrotado por Moisés junto con los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur y Reba, que eran súbditos de Sihón y que vivían en esas tierras. El adivino Balaam, hijo de Peor, formaba parte de los que habían sido pasados a cuchillo. La frontera de Rubén era pues el Jordán y todo su territorio. Esa era la herencia de los clanes de Rubén, con sus ciudades y sus aldeas. Moisés había hecho el reparto entre los clanes de la tribu de Gad. Este es el territorio que recibieron: Yaser y todas las ciudades de Galaad, la mitad del territorio de los amorreos hasta Aroer, que está frente a Rabá, desde Esbón hasta Ramat Jamispe y Betonim, a partir de Mahayayim hasta el territorio de Lodebar en el valle, Betaram, Bet-Nimra, Sucot, Safón. Todo eso era la segunda mitad del reino de Sihón, rey de Esbón. El Jordán y el territorio que se extiende hasta el mar de Kineret, en la ribera este del Jordán. Esa era la herencia de los clanes de Gad, con sus ciudades y sus aldeas. Moisés había hecho el reparto entre los clanes de la media tribu de Manasés. Este es el territorio que recibieron: a partir de Mahanaim, todo el Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, todas las tiendas de campaña de Yair en Basán, en total 60 ciudades. Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, recibieron la mitad de Galaad con Astarot y Edrei, las capitales de Og de Basán. Tal fue el territorio de los clanes de Maquir. Esa era la herencia que había repartido Moisés a las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, al este de Jericó. Pero Moisés no le dio su parte de herencia a la tribu de Leví, porque Yahvé, el Dios de Israel, es su herencia como Él se lo dijo. Esta es la herencia de los israelitas en el territorio de Canaán. Esto fue lo que les dieron en herencia al sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de los clanes y de las tribus de Israel. El reparto se hizo por sorteo, como Yahvé lo había ordenado por boca de Moisés, entre 9 tribus y media, pues Moisés ya había dado su herencia a 2 tribus y media al otro lado del Jordán. No había incluido en el reparto a los levitas, pero en cambio los hijos de José formaban 2 tribus, Manasés y Efraín. Los levitas no recibieron más que las ciudades donde vivían, con las tierras que los rodeaban,
para sus ganados y sus cultivos. Los israelitas se repartieron el país, ateniéndose a la orden que Yahvé había dado a Moisés. Los hijos de Judá fueron a ver a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, el queniseo, le dijo: Tú sabes lo que Yahvé dijo a Moisés, el nombre de Dios, respecto a mí y a ti, cuando estábamos en Cades Barné. Tenía entonces 40 años cuando Moisés, el servidor de Yahvé, me mandó desde Cades Barné a explorar el territorio, y yo le di mi informe con toda sinceridad. Mientras mis hermanos, que habían subido conmigo, desalentaban al pueblo, yo permanecí fiel a Yahvé mi Dios. Por eso Moisés hizo ese día este juramento: La tierra que ha pisado tu pie será tu herencia y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste fielmente a Yahvé mi Dios. Hace 45 años que Yahvé dirigió esta palabra a Moisés cuando Israel caminaba por el desierto, y Yahvé me conservó con vida, como lo había prometido. Ahora tengo 85 años, pero todavía estoy tan firme como el día en que Moisés me envió. Me siento ahora con tanta fuerza como antes, ya sea para pelear como para ir y venir. Dame pues esa montaña de la que habló Yahvé ese día. Tú mismo lo escuchaste entonces. Allí están los Anakim en sus ciudades grandes y fortificadas. Pero ojalá que Yahvé esté conmigo, y los expulsaré como Yahvé lo dijo. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio como herencia Hebrón. Por eso Hebrón ha formado parte hasta el día de hoy de la herencia de Caleb, hijo de Jefoné, el kenisita, porque había seguido fielmente a Yahvé, el Dios de Israel. Hebrón se llamaba antes Kiriat Arba. Esa Arba era el hombre famoso de los Anakim, y con esto el país descansó de las guerras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 100. Aclame al Señor la tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen a Él con cánticos de gozo. Sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo, y nosotros somos suyos, su pueblo y el rebaño de su pradera. Entren por sus puertas dando gracias, en sus atrios canten su alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre. Sí, el Señor es bueno, su amor dura para siempre, y su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos, capítulo 13. En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo:
sepárenme a Bernabé y a Saulo, y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Llegaron a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan les hacía la de asistente. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios, pero el otro ponía trabas. Elimas, este era su nombre, que significa el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: Tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén, mientras ellos, dejando Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de aliento para los presentes, hablen. Pablo, pues, se levantó, hizo señal con la mano pidiendo silencio y dijo: Hijos de Israel, y todos ustedes que temen a Dios, escuchen. El Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres, hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto, los sacó de allí con hechos poderosos y durante unos 40 años los llevó por el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio su territorio en herencia. Durante unos 450 años les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero después Dios lo rechazó y les dio a David, de quien dio este testimonio: Encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto, que llevará a cabo mis planes. Ahora bien, Dios ha cumplido su promesa, ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Antes de que se manifestara,
Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró: Yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle la sandalia. Hermanos israelitas, hijos y descendientes de Abraham, y también ustedes, los que temen a Dios, y todos nosotros, se nos ha dirigido este mensaje de salvación. Es un hecho que los habitantes de Jerusalén y sus jefes no lo reconocieron, sino que lo procesaron, cumpliendo con esto las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron en él ningún motivo para condenarlo a muerte, pidieron a Pilato que fuera ejecutado, y cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que habían de ser sus testigos ante el pueblo. Nosotros mismos les traemos ahora la promesa que Dios hizo a nuestros padres y que cumplió para nosotros, sus hijos, al resucitar Jesús, como está escrito en el Salmo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios lo resucitó de entre los muertos y no volverá a conocer la muerte ni corrupción, pues así lo dijo: les daré las cosas santas, las realidades verdaderas que reservaba para David. Asimismo está dicho en otro lugar: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Bien saben que David, después de haber servido durante su vida a los designios de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. Otro, pues, es el que no sufre la corrupción, y ese es Jesús, al que Dios resucitó. Sepan, pues, hermanos, cuál es la promesa. Por su intermedio, ustedes recibirán el perdón de los pecados y de todas esas cosas de las cuales buscaron en vano ser liberados por la ley de Moisés. Quien cree en este Jesús es liberado de todo esto. Tengan pues cuidado de que no les ocurra lo que dijeron los profetas. Atiendan ustedes, gente engreída, asómbrense y desaparezcan, porque voy a realizar en sus días una obra tal que si se la contaron no lo creerían. Al salir Pablo y Bernabé de la sinagoga, les rogaban que de nuevo les volvieran a hablar de este tema el sábado siguiente. Y cuando se dispersó la asistencia, muchos judíos y de los que temen a Dios les siguieron. Pablo y Bernabé continuaron conversando con ellos y los exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo, que les habló largamente del Señor. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. El mismo Señor nos dio la orden: te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo.
Los que no eran judíos se alegraban al oír estas palabras y tomaban en consideración el mensaje del Señor. Y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. Con esto, la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad, y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta que los echaron de su territorio. Así que los apóstoles se fueron a la ciudad de Iconio, pero al salir sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos. Dejaban a los discípulos llenos de gozo y Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, confío en tu palabra, Señor, no quites de mi boca tu palabra de verdad. Tus manos me crearon y formaron.